Hola, vamos a hacer un video en español. Hace unos pocos meses grabé un video hablando súper espontáneamente. Mi vecino o alguien es haciendo construcción. Creo que es mejor, tiene ambos tipos de videos, un poco más editado, un poco más premeditado, no sé si es una palabra, y videos espontáneos, porque está claro que si estoy editando, no es una imagen claro de mi nivel, pero a la vez estoy editando todos mis videos en inglés y no estoy hablando perfectamente todo el tiempo. Entonces, en lo mismo sentido, no es justo juzgar mi nivel solo por mi habilidad de hablar espontáneamente. Entonces, voy a hacer un book tag. Es una lista de como preguntas, como cosas. No hice un guión o algo así. Entonces, es un book tag de verano. Yo vi inicialmente en el canal de Mikey F, pero originalmente es un tag en inglés de readbytiffany.com. Y sí, es sobre libros inspirado por el verano. Mis respuestas son un poco raro, un poco al azar, porque no leo muchos libros ligeros, muchos como vibes del verano. Entonces es un poco raro, pero la primera pregunta es ir a la playa, un libro ambientado cerca del agua. Y tal vez he leído libros cerca del agua, pero no puedo recordar mucho. Uno es el Cresta de Iliac or something like that, the Iliac Crest. Y este libro me recuerda mucho de la playa en Queens, en Nueva York, Rockaway Beach. Es un poco como Montauk. No he venido a Montauk, pero es en la película Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Todo vacío, como frío y desolado, no sé. Y también he leído Duma Key de Stephen King hace 4 años más o menos. Y es un horror, un libro de horror. Y creo que hay muñecas en este libro. No recuerdo mucho, pero sí, estos libros no son muy vibes de la playa, pero todos los que
puedo recordar. El siguiente pregunta es ver fuegos artificiales, un libro con romance spicy, y no leo muchos romances. Lo más reciente fue Fourth Wing, como Alas de Sangre, y es para mí muy spicy. Los escenarios spicy son un poco como me da mucha risa. Hicieron incendios de bosques con sus deseos y fue muy graciosa para mí, pero sí, un romance spicy. Hacer un road trip, un libro que tiene un viaje. Creo que muchos libros tienen un viaje. Obviamente es un tema muy popular en libros. Dos que he leído recientemente: Song of Solomon de Toni Morrison. Es un hombre, es un poco perdido en su vida. Toma este viaje hacia el estado que su padre es un gran libro, y lo mismo por Hija de la Fortuna. En este libro la personaje es huyendo de su familia porque necesitó una nueva vida. Huyó desde California, y es un libro muy interesante. Acampar bajo las estrellas, un libro que te dejó deslumbrado. Y creo que The God of Small Things de Arundhati Roy definitivamente dejé deslumbrado. La escritura de este libro es magnífico. Es un libro un poco mareante, como es un estilo muy específico, pero me gustó mucho y quiero leer otra vez en el futuro. Maratonear pelis. Un libro que no pudiste parar de leer. Un libro así es Hyde de Kirsten White. Es un thriller paranórmico, no sé. Es un juego de muerte, no sé. Todos los personajes son como tiene necesidades o deseos muy fuertes, y entonces entrar en un juego muy peligroso. Y sí, es un libro otra vez muy interesante. Escuché el audiolibro y creo que en un solo día. Comer helado, un libro con un romance dulce, y acabo de terminar, y es Last Night at the Telegraph Club de Malinda Lo, y es un libro histórico de una joven en San Francisco en los años 50, y se enamorado de una otra joven, y claramente no es
una cosa sensible a sus tiempos, pero es un libro dulce y un poco triste, pero no mucho, y trata sobre la cultura del tiempo y sí. Picnic en el parque, un libro que fue una bocanada fresca de aire. Por esto hay una serie, una trilogía de novelas gráficas, The Tea Dragon Society. Estos libros son preciosas, el arte es bonita, son muy importantes, muy suave, muy como confortante y sí. Hacer hiking, un personaje que conquistó un obstáculo. Otra vez es muy común en literatura, pero un libro que elige fue Anywhere You Run. Es un thriller histórica de una mujer en los años tal vez 50 también, no sé, que necesita huir porque está en peligro porque asesinó un hombre que la asaltó y él es blanco y ella es negra y entonces no es segura para ella. Sí, es un libro muy interesante y muy fuerte, muy asustante a veces. Hacer una barbacoa, un libro con comida deliciosa. Ok, di cuenta que no leo muchos libros con comida y necesito mejorar en este sentido, pero un libro que trata mucho sobre la comida es el The Center. Para mí no es mucho atractivo en la comida porque soy vegetariana y el libro trata sobre carne, pero dice mucho sobre la comida. El libro también trata de lenguajes y aprender lenguajes. Entonces, tal vez vas a estar interesado. La pregunta final es observar al amanecer un libro que te haya inspirado. Hay dos. Uno, Pedagogy of the Oppressed, es traducido de portugués y es un libro alucinante sobre temas de labor, de capitalismo, de todos estos temas. Recomiendo mucho. Y un poco más suave es The Art of Being de Erich Fromm y es un libro un poco más filosófico. Trata de cómo ser, no hacer, como simplemente ser, simplemente existir con sí mismo y no producir, no hacer cosas. Y sí, amo ambos libros y sí, gracias por ver o escuchar este video y hasta la próxima.